Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Hoy nos toca hablar sobre el tema de electrostática, perdón, ¿no? Bueno, ya lo puedes ir deduciendo como su nombre lo indica, ¿no? Hace referencia a la electricidad, ¿no? O si quieres puedes hablar de los electrones y del tema de estática, ¿no? Como su propio nombre lo indica, son electrones quietos, ¿no? Electrones que no se están desplazando. Bien, a eso le llamamos, a eso se va a hacer referencia específicamente la electrostática, ¿no? Ahí te estoy colocando en las imágenes dos casos muy comunes que suele pasar, ¿no? Con mayor normalidad de la que tal vez tú creas, ¿no? Hay veces en las cuales nosotros mismos, ¿sí? O de repente de manera inconsciente hacemos que ciertos cuerpos se carguen eléctricamente, ¿no? Y esta carga eléctrica que absorben estos cuerpos hace que atraiga a otros cuerpos cargados también eléctricamente, ¿no? De repente con otro tipo de simbología, pero al fin y al cabo están cargados. Bien, profe, no le entiendo nada. Entonces solamente quiero que te fijes bien de esas dos imágenes que voy a proceder a explicar. Bien, entonces cuando yo hablo de carga eléctrica, ¿no? Cuando yo te hablo de repente, o estoy haciendo específico de lo que es una carga eléctrica, ¿no? El ejemplo más común es, por ejemplo, acá, mira, tienes una barra de plástico aquí, ¿no? Y bueno, está sujetada sobre un techo, me dice, y le acercamos otra barra de plástico, ¿no? Le acercamos otra barra de plástico. Sí, al comienzo no existe ni atracción ni repulsión, ¿no? Pero si por algún motivo estas barras son frotadas con algún tipo de elemento, puede ser de repente piel, ¿no? Sí, o de repente cambio el material con el que froto o el que acerco, puede darse el experimento, no puede darse lo sucedido, en que estos objetos puedan repelerse o de repente puedan juntarse, ¿no? Esto es debido a los electrones, ¿no? Los electrones. Hay electrones que a veces te van a jalar, ¿no? O hay electrones de repente que te pueden empujar, ¿no? Esto tiene que ver mucho a la carga eléctrica que experimenta básicamente un cuerpo, ¿no? O un objeto, ¿sí? A ver, qué podemos deducir de toda esta pequeña, de todo este pequeño experimento que se pueda dar, ¿no? Con referencia a este tema, ¿no? Que de repente al frotar una barra se le comunica carga eléctrica y estas cargas en las dos barras ejercen fuerzas entre sí, ¿no? Pueden ser fuerzas de atracción o pueden ser fuerzas de repulsión. Ahorita lo vamos a ver con mayor profundidad. Bien, básicamente estos efectos eléctricos, ¿sí? Estos efectos eléctricos, tanto de atracción como de repulsión, no se limitan únicamente al plástico, ¿no? O de repente simplemente con frotar este plástico con alguna piel, ¿no? O de repente si tengo otro objeto de vidrio y lo froto con seda, ¿sí? ¿Son los únicos casos que se puede dar, profe? No, puede haber muchos más. ¿Sí? En realidad cualquier sustancia o cualquier cuerpo que uno frote puede hacer de repente que lo cargue, que estos en realidad se carguen eléctricamente. Ahora, no con la misma proporción para todos los cuerpos, ¿no? Algunos cuerpos van a cargar eléctricamente a otros con mayor facilidad, ¿no? Puede suceder eso. Bien, a ver, básicamente también podemos decir que no existen cuerpos electrizados, ¿no? Que se atraigan de por sí, ¿no? Siempre tiene que haber sucedido algún tipo de desfase en la cantidad de electrones que hay en cada cuerpo para que esto suceda, ¿no? Ahora, eh,
Y casi siempre ocurre lo que puedes, bueno, te lo puse acá para que lo puedas observar con mayor facilidad, ¿no? Dos cuerpos con cargas eléctricas iguales se van a repeler, ¿no? Y esto casi siempre pasa. Y dos cuerpos con cargas eléctricas diferentes se van a atraer, ¿no? Acá también me mira, cargas eléctricas iguales se repelen, ¿no? Sí, es básicamente lo que te quiero mostrar con esta parte, ¿no? Que los cuerpos con cargas eléctricas iguales se alejan y cargas eléctricas diferentes se atraen. Sí, es básicamente lo que pasa. Bien, ahora, un poquito de la naturaleza de la electricidad, ¿no? Naturaleza eléctrica de la materia. Bueno, en realidad te voy adelantando, es por un desfase de electrones, ¿no? O bien puede ser por un exceso de electrones que se tenga, o quizás se pueda dar por un desfase, ¿no? Por la falta de electrones, ¿sí? Bueno, te voy resumiendo. Si un cuerpo tiene muchos electrones, se le asume como si tuviera una carga negativa. Y si un cuerpo tiene pocos electrones, ¿no? Hay una falta de carga negativa, se asume que el cuerpo está cargado positivamente. Entonces, eso es básicamente lo que ocurre, ¿no? Mira, ¿qué nos dicen básicamente la teoría? Me dice, para empezar, nos habla acerca del átomo, ¿no? Nos hace referencia a que el átomo es la parte más pequeña de la materia, ¿no? Y está compuesto, un poquito de química, ¿eh? Está compuesta específicamente por dos partes, ¿no? Está la parte del núcleo, ¿sí? Y la envoltura, también se le llama nube electrónica, ¿cierto? Esto lo sabes, imagino que la misma Gali te lo ha enseñado. Dentro del núcleo, chicos, hay distintos tipos de átomos, ¿no? O de cargas. Bueno, estoy hablando del átomo, ¿no? Hay distintos tipos de cargas, ¿no? Y básicamente el núcleo es la parte más densa del átomo, ¿no? Es donde está ubicado casi el 99% de la masa, ¿sí? En la parte llamada envoltura o también nube electrónica, casi no tiene masa, es como si fuera nube, bueno, su propio nombre lo dice, ¿no? Nube electrónica, casi no hay masa, ¿sí? En ella se encuentran las partículas que nosotros estudiamos, se encuentran los electrones, ¿sí? Lo puedes ver acá bastante claro en el dibujo, mira. Este es un modelo matemático, ¿eh? En realidad el átomo no es así. No se sabe en realidad cómo es el átomo. Lo que tenemos nosotros son modelos matemáticos que nos representan, ¿no? Y nos describen de alguna forma cómo es, más no tenemos a exactitud qué forma tiene, ¿sí? Entonces, este es un modelo matemático que me muestra pues, relativamente, ¿no? Que en los orbitales o en toda la envoltura o nube electrónica se encuentran los electrones, ¿bien? Y dentro del núcleo hay muchas partículas, pero las más importantes son el protón y el neutrón. Sí, ¿qué profe? ¿Hay más partículas? Sí, hay infinidad de partículas que se ubican en el núcleo, pero con mayor cantidad, ¿no? O en una mayor proporción, se va a poder encontrar lo que es el protón y el neutrón, ¿no? Ahora, tienes que saber que los protones tienen carga positiva, ¿sí? Y los electrones tienen carga negativa. Y básicamente se asume que los neutrones no tienen carga, ¿no? Su carga vendría a ser neutra. Ahora, un cuerpo no electrizado posee el mismo número de electrones y protones, ¿ya? Entonces, te dices, si un cuerpo no tiene electricidad, no está ni sobrecargado o de repente no tiene ni carga negativa ni carga positiva, es porque tiene la misma cantidad de electrones y protones, ¿no? A eso se hace referencia. Ahora, como tú puedes observar, los protones están muy adentro del átomo, por los cuales va a ser muy difícil que tú lo puedas sacar, ¿no? Eh, Debido a que entre ellos están unidos por una gran fuerza, ¿no? También se le llama fuerza nuclear. Sí, esta fuerza es muy grande. Estudiar este tipo de uniones son las que te llevan a aplicaciones como de la bomba atómica. El romper un enlace nuclear produce tanta energía como el de una bomba atómica, por ejemplo, ¿no? En eso se basa la teoría de las bombas, ¿no?
Ahora, si queremos de repente hablar un poquito sobre los electrones, ¿sí? Si queremos hablar sobre los electrones, estos tienen menor energía, ¿no? Bien, entonces seguimos mencionando sobre los electrones, ¿no? Que al estar fuera del núcleo, ¿no? Al encontrarse básicamente en la nube, es más fácil arrancarlos, ¿sí? O hacer de repente que pasen de un cuerpo hacia otro, ¿no? Bien, entonces, como te mencionaba, ¿no? Un cuerpo electrizado, ¿sí? Eh, un cuerpo, o básicamente, un cuerpo se encuentra electrizado porque la cantidad de electrones, ¿sí? La cantidad de electrones eh, es diferente a su cantidad de protones, ¿no? ¿Sí? De repente por algún motivo los electrones se han ido, ¿no? Ha salido, hay diferentes tipos de inducción de cargas, eso tienes que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Entonces ha podido ocurrir cualquier tipo de esos eventos, ¿no? Ahora, bueno, esta parte te hace referencia específicamente de que hay algunos electrones que están más cerca al núcleo. Cuanto más cerca al núcleo están los electrones, estos necesitan una mayor cantidad de energía para poder arrancarlos, ¿no? Normalmente los que están más lejos, ¿no? Los electrones que se encuentran más lejos son los que son los más fáciles de poder alejar, ¿no? De poder sacar, ¿sí? Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta. Bien, a ver, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? De que todo cuerpo cuyo número de electrones sea distinto al de los protones tiene carga eléctrica, es lo que te mencionaba. Si tiene más electrones que protones, su carga es negativa. Y si tiene menos electrones que protones, su carga es positiva, ¿no? Te decía, por exceso de electrones, eh, el elemento en sí se carga negativamente, ¿no? Por exceso. Y por defecto, tiene que tener una carga positiva, ¿no? Bien, entonces eso pasa específicamente. Bien, entonces darle estos signos a los electrones y protones no es algo que tú lo puedas ver con un microscopio, ¿no? Sino es simplemente el hecho que se ha tomado, ¿no? Darle signos diferentes para poder hacer más fácil el aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando yo te hablaba o te mencionaba sobre realizar la carga de un cuerpo, es básicamente que, por ejemplo, tienes ahí el caso de cuando frotas una barra de metal, ¿no? O una barra de plástico en este caso, lo frotas con una piel, ¿ya? Una piel de animal, por ejemplo, esas secas. Sí, entonces tú empiezas a frotarlo, ¿qué vas a generar con eso? De que los electrones que están en el borde de la piel, ¿no? Salten a la barra de plástico. Entonces, ¿cómo mis electrones de la piel han saltado a la barra de plástico? Este cuerpo de acá se carga positivamente, dado a que le falta electrones, ¿no? Dado a que se los ha dado a él, ¿no? Y como este tiene un exceso de electrones, este de acá se carga negativamente, ¿no? Entonces, eso es un hecho importante que se debe de tener en cuenta. A ver, ¿qué más podemos ver de teoría? Ya, ¿no? ¿Cómo podemos cargar los cuerpos? ¿No? Normalmente son tres los casos, ¿ya? Que se utilizan para realizar o para hacer que los cuerpos se carguen, ¿no? De electrones. El primero es la electrización por contacto, ¿no? Sí, esto te quiere decir que un cuerpo se puede cargar eh, al entrar en contacto con otro cuerpo, ¿no? Previamente estos cuerpos tienen que estar electrizados, ¿no? Tienen que tener cargas por exceso, por defecto, ¿sí? Y al hacer esto, ¿sí? Al juntar los cuerpos, quizás de diferente o igual carga, estos van a quedar electrizados, ¿sí? Con la misma cantidad de electrones cada uno, ¿no? Van a equipararse, ¿sí?
Por ejemplo, ahí tienes en la imagen, ¿no? Que mira, este cuerpo estaba cargado, este no. Se acercaron y automáticamente, por diferencia, él empezó a darle su carga. ¿Ves? Él empezó a darle su carga y se mantuvo así durante un tiempo, ¿no? Sí. Bueno, en realidad no le pasó su carga, sino que como él era positivo, los electrones de él se jalaron hacia este lado, ¿no? Eso fue lo que sucedió, y acá se queda bastante expresado. Entonces, como los electrones de él se fueron hacia acá, la cantidad de cargas positivas disminuyó y él, al dar electrones, se aumentó de carga positiva, ¿no? Entonces, de esta manera se ha electrizado los cuerpos, ¿no? El siguiente caso es de electrización, pero por frotamiento, ¿no? El que te acabo de explicar en la diapositiva anterior. Al frotar los cuerpos, uno le da o le quita electrones y hacen que los dos se carguen, ¿no? El otro es por inducción, ¿no? Imagínate que yo tengo dos barritas o dos esferitas que no están cargadas y le acerco un palito, ¿no? Le acerco un palito con carga negativa. Entonces, ¿qué va a pasar? En este cuerpo su carga positiva se va a ir a este borde. Y si acá se carga negativamente, acá se va a, perdón, positivamente, acá se va a cargar negativamente. Acá se va a cargar positivamente. Y por este lado va a haber un reflejo de electrones, ¿no? O de carga negativa. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y luego yo alejo, ¿sí? La carga se distribuye homogéneamente. A eso se le llama cargar objetos por inducción. No hay necesidad de tocarlos, solamente de aproximar, ¿no? Sí, bueno, luego tenemos el principio de conservación de carga eléctrica que nos dice que la carga eléctrica de un sistema siempre permanece constante, ¿no? No se crea ni se destruye, simplemente se va a ir transformando, ¿no? O se va a ir desplazando de un cuerpo hacia otro. Tenemos este caso, mira, dos, dos electrones, dos protones. Podemos asumirlo así, aunque tú sabes que eso puede cambiar. Acá, tres electrones, tres neutrones, tres protones, perdón. Al entrar en contacto hubo una transferencia, ¿ves? Entonces, se distribuyó la carga, ¿sí? Va a depender del tiempo en el que esté en contacto para que sea básicamente lo mismo, ¿no? Pero si te das cuenta, la cantidad de electrones y protones no ha desaparecido, sino simplemente se han desplazado, ¿no? ¿Sí? Y acá tenemos la definición previa que nos dice, en todo proceso de electrización, la carga total permanece constante siempre que el sistema esté aislado, ¿no? Siempre que no haya nada, no haya un lugar a donde se vayan las cargas, ¿sí? No tiene por qué desaparecer ninguna de ellas. Ahora, si tú quieres cuantizar las cargas, tienes que tener en referencia esto. Para yo saber la cantidad de carga que tiene un objeto, tengo que saber primero la cantidad de electrones y multiplicarlo por su carga, ¿no? ¿A cuánto equivale la carga de un electrón? A 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Esta carga, bueno, en teoría es negativa, ¿sí? Y para los protones es el mismo valor, pero positivo, ¿no? Para el neutrón sí vale 0, ¿no? Son definiciones que tienes que tener bastante en cuenta y esa formulita se utiliza regularmente, ¿no? A ver, acá tenemos un problema, por ejemplo, me dice, una varilla de vidrio al ser frotada por una tela de seda pierde 3 millones de electrones. Se le da, profe, 3 millones de electrones. Y acá está, mira, cuando quieres hacer el cálculo, ¿sí? 3 millones de electrones. Te dice, ¿cuál es la carga de la varilla de vidrio luego de ser frotada? ¿No? Entonces, perdón, 3.000 millones, es por eso que está el 10 a la 6, ¿no? Esta cantidad es el valor de n y el valor de e, que es la carga, lo multiplicas por e, ¿no? Entonces, aquí tenemos que este es el valor de la carga total, ¿no? La carga total que es absorbida básicamente por el vidrio, ¿no? En el caso quiero encontrar, bueno, como me piden acá, cuál es la carga de la tela
de seda luego de frotar el vidrio, ¿no? La tela de seda tendrá la misma cantidad de carga en el vidrio, pero de signo negativo, porque ha ganado electrones, ¿no? Eso vendría a ser básicamente la diferencia de lo que está pasando. Tenemos otro problemita. Me dicen que un alumno ha determinado la carga de 3 cuerpos. Las tengo allí, ¿no? Y las observo. Queremos saber si estas medidas fueron correctas. Entonces, para yo analizar y saber que estas medidas son correctas, ¿no? Puedo desdoblar la fórmula, ¿no? La fórmula es Q cantidad por E. Entonces, esta cantidad debe ser un valor entero. No me puedes decir que hay media carga o un cuarto de carga, ¿no? Tienen que ser valores enteros. Entonces, con esa premisa, el N tiene que ser igual a la carga total entre la carga del electrón. Entonces, hago mi división y debe darme números enteros. ¿Ves? Si me da números enteros es porque las mediciones han sido correctas. Y si me dan números decimales, entonces la medición fue incorrecta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Problema número 3. Si tenemos dos esferas del mismo radio cargadas con menos 8 microcoulomb, así se llama, ¿no? Y 20 microcoulomb cada una de ellas, se ponen en contacto y luego se separan. Entonces las he juntado y luego las he separado. Allá la carga final de la esfera que tiene carga negativa. A ver, primero, te mencioné yo que las cargas no se crean ni se destruyen. Es por eso que si se ponen en contacto, al sumar las cargas, ¿no? Al sumar las cargas, debe ser el total, ¿cierto? Y eso es lo que he puesto acá. Mira, carga negativa más carga positiva me va a dar esta diferencia de carga. Ahora, como luego se han separado por un tema de inducción, la mitad de cada una de ellas le corresponde a cada esfera. ¿Sí? Y eso serían las cargas que estás buscando. Bien, ¿qué tal hasta aquí? Ya aprendiste a encontrar lo que son cargas, ¿cierto? Es súper sencillo. Ahora vamos a ver sobre la ley de Coulomb. Profe, el por qué de repente esos juegos, bueno, ya sabes por qué se separan, ¿no? Pero ¿cómo calcular con qué tanta fuerza se separan? Y vamos a ver qué nos dice Coulomb. Coulomb nos hace la mención de que tanto la fuerza de atracción o la fuerza de repulsión entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas, ¿no? E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia en la que se encuentran separadas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo dos cargas del mismo signo, estas, y quiero saber con qué fuerza se repelen, tengo que multiplicar sus cargas por una constante que va a depender del medio sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? Ahora, esta constante normalmente en el vacío o en el aire tiene esta medida, 9 por 10 a la 9. Y es fundamental de que lo tengas siempre presente, ¿no? Ahora, también se puede dar el caso en que las cargas se superpongan, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber la cantidad o las fuerzas que afectan a esta carga en total, primero analizo a este de acá, ¿no? Me crea una fuerza sobre esta carga F de a estas dos, una fuerza sobre esta carga F de B, te va a dar una fuerza resultante, ¿no? Estos ya acá ya son para problemas un poquito más complejos, ¿no? Y tenemos un ejemplito más. Lo que ves ahí en la imagen es el experimento de Coulomb, ¿no? Sería bueno que lo revises en internet, voy a tratar de mandártelo, es bastante interesante. A ver, nos dice, hay la fuerza de atracción electrostática entre un electrón y un protón cuando se encuentran separadas, ¿no? A ver, ¿con qué tanta fuerza estos electrones se separan, ¿no? O están, ¿qué tanto los está empujando? Entonces, para eso yo tengo, profe, la carga del electrón. Ya, yo sé por teoría. Luego yo tengo la carga del protón. Y me dice que están separados a una distancia de 10 por 10 elevado a la menos 10 metros, ¿no? Entonces reemplazo. Si está en el vacío debe ser este valor. Las cargas, asumiendo, siempre se le coloca como valor absoluto, como positivo. Y la distancia al cuadrado, ¿no? Si tú ejecutas todo este procedimiento te va a salir este valor, ¿no? Esta es la fuerza con la que se encuentran, ¿no?
básicamente desplazados. Y bien, chicos, espero no haberte aburrido. Sé que es un tema con bastante teoría, ¿no? Y básicamente los datos que yo te puedo brindar con respecto a este tema, tratando de resumírtelo, ¿sí? Voy a proceder a mandarte videitos para que puedas nutrirte un poquito más sobre este tema. En la siguiente clase ya vamos a ver lo que son los problemas, ¿sí? Entonces necesito que veas el video, ¿no? Si no quieres ver el mío, al menos mirar los que te voy a mandar, que son bastante interesantes, ¿está bien? Les mando un fuerte abrazo, chicos. Espero se encuentren bien. Cuídense.